que nada tuvo que ver con Carmen, pero que como ella se proyectó internacionalmente, fue el generalísimo Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, el primer venezolano universal, fue el precursor del movimiento de emancipación de Hispanoamérica. Pensó en un continente independiente y lo pensó en grande. Francisco de Miranda tuvo la visión de un gran imperio americano. Imaginó una única nación latinoamericana que iría desde el Mississippi hasta Tierra del Fuego, el punto más austral del continente. Su lucha por la independencia permitió que nuestro continente adquiriera visibilidad en el mundo. Miranda tuvo la virtud de imaginar un continente políticamente unido, cohesionado y que tuviera un peso en el mundo. Y creo que probablemente es la primera persona que tiene esa mirada sobre América. Siendo un militar español, ya él empieza a elaborar este proyecto, si tú quieres, complejo, difícil, que tiene mucho de una especie de quijotismo político muy grande, pero se imagina una América, una Hispanoamérica unida, convertida en un solo país, gobernada desde un solo sitio y que obviamente se convierte en un actor importante de lo que es la política mundial. El sueño quijotesco de Miranda fue realizado por Bolívar en la Gran Colombia, una república que existió apenas 10 años, entre 1821 y 1831, y que abarcó los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y porciones de terreno que hoy pertenecen a Costa Rica, Perú, Brasil, Guyana y Nicaragua. Cuando se disolvió por diferencias políticas y tensiones regionales, con ella moría una utopía. Miranda diseñó para la América hispana un sistema de gobierno que tiene mucho de la República Romana antes de la entrada de los emperadores, que tiene algo del rescate de lo que es la tradición indígena, la tradición autóctona del continente. Él hablaba, por ejemplo, de que el cargo de los dos más importantes debían llamarse incas. Él quiere rescatar esa tradición peruana. Cree, obviamente, en la división de poderes, cree realmente en un parlamentarismo eficaz, en una representación popular que permitiera a las distintas clases sociales y que permitiera a las distintas naciones tener una voz frente a ese gobierno, aunque fuera siempre un gobierno fuerte, un gobierno sólido. Creo que muchas de esas ideas tal vez hoy en día ya no tienen la misma vigencia que antes, pero el hecho de ser el primero en tener una visión unitaria del continente, una visión políticamente coherente de la América hispana, creo que le da un valor muy especial. Hoy día es inconcebible imaginar el mundo del siglo XXI, no del siglo XXII, sin que los países latinoamericanos estén proponiendo perspectivas que pueden ser perspectivas que ayuden al resto del mundo. A mediados del siglo XIX, América Latina se presentaba al mundo como un lugar fecundo para la investigación científica y para los negocios. En este sentido, un negocio que prometiera la construcción de un canal que uniera los océanos Atlántico y Pacífico por América Central. Hasta entonces la travesía se realizaba por Cabo de Hornos, un viaje que resultaba demasiado costoso y lleno de peligros. Varias potencias de Occidente estaban interesadas en esta empresa. Los Estados Unidos acuerdan la construcción del Canal de Panamá, por entonces territorio de Colombia. En 1903, tras la Guerra de los 1000 días, Panamá se separa de Colombia y el canal queda en territorio de la nueva República Independiente. La Guerra de los 1000 días fue un enfrentamiento entre los partidos políticos colombianos a fines del siglo XIX y los primeros 2 años del siglo XX. Fue la última de las grandes guerras civiles que enfrentaron a estos partidos y terminó
curiosamente con la separación de Panamá. Panamá era un departamento de Colombia, pero al mismo tiempo era el istmo por donde pasaba el comercio, que era muy importante entre uno y otro lado de los Estados Unidos de Norteamérica. A cambio de $10 millones y una renta anual de $250,000, Panamá concedió a los Estados Unidos los derechos a perpetuidad sobre el canal, además de una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del istmo, en un acuerdo que en los años siguientes fue fuertemente objetado. Finalmente, el 31 de diciembre de 1999, la República de Panamá recuperó el control del canal y con ella los ingresos por el tráfico marítimo de la zona. Desde su construcción, el Canal de Panamá fue mucho más que una útil y neutral ruta para los barcos de todos los países. Desde su traspaso por parte de los Estados Unidos a Panamá, se transformó en una fuente fundamental de recursos para la economía de ese país. Sin embargo, esta recaudación no sirvió para evitar que Panamá se transformara en el principal deudor de Centroamérica y el principal del Caribe, después de Cuba. Gran parte de la deuda externa latinoamericana se generó en 1973, durante la guerra de Yom Kippur, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo bloqueó el suministro de crudo al mundo porque Occidente apoyaba a Israel en su contienda contra Siria y Egipto. En 3 meses, el precio del crudo se multiplicó por 4. Con la venta del petróleo sobrevaluado, los países de la OPEP recibieron muchísimo dinero y lo invirtieron en las plazas financieras occidentales. Los bancos, a través de los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ofrecieron préstamos accesibles a los países en vías de desarrollo. A este dinero se lo llamó petrodólares. Las deudas externas de estos países crecieron exponencialmente. Los gobiernos latinoamericanos, en su mayoría militares desde mediados de los 70, no realizaron inversiones productivas, sino que malgastaron este capital. Si uno se pregunta por qué en los 70 se dispara la deuda de los países americanos, la única respuesta posible es porque era barato prestar. Porque había exceso de plata en el mundo, había exceso de liquidez en el mundo, y eligieron la manera más descomprometida y más barata, que era prestársela a quienes sabían que iban a estar toda la vida tratando de pagarlo, que en ese caso fuimos nosotros. No existe creación de capital fuera de la propiedad. Entonces, muchos de nuestros problemas de endeudamiento se resolverían en la medida en la cual creamos más propiedad en América Latina, porque es la garantía la que crea la moneda. Hasta que los latinoamericanos no comprendan eso, que podría tomar unos 100 años más, vamos a seguir endeudándonos afuera inútilmente. La deuda externa es en un punto como una gran broma trágica, porque todo el mundo sabe que no puede pagarse, pero sin embargo no se resignan a dejar de cobrarla, digamos. Es como una manera de que se puedan inmiscuir en las políticas internas de los países con el argumento de una deuda que finalmente nunca va a terminar de pagarse.